Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a seguir conversando acerca de la evolución. Habíamos hablado de que la evolución era un proceso, por eso que se llama el proceso evolutivo. Era un proceso compuesto por una sucesión ordenada, gradual, ya, de cambios, y estos cambios eran la adaptación de no solamente el humano, sino de los diferentes seres vivos a el hábitat, ¿ya? A lo que hay para comer, a lo que hay para subsistir, al clima, ¿ya? Entonces, eso es la evolución. Es un proceso paulatino, ordenado, ¿ya? De cambios para adaptarnos a ciertos sitios, ¿ya? Espacios, y formas, ¿no? De las cuales podemos subsistir como alimentarnos. Ustedes saben que las necesidades básicas son la alimentación, ¿no? El qué cosa voy a comer, qué cosa voy a beber y cómo voy a o dónde voy a habitar. Quiere decir dónde, cuál va a ser el lugar donde voy a descansar, donde voy a vivir. Entonces, todo ello afecta a cada uno de los seres. Dependiendo de todos esos factores externos, es nuestro proceso evolutivo. Y eso es lo que estábamos comenzando a hablar la clase pasada, y este tema sí entra en el examen mensual. Todo lo que es temas de, un ratito que ingrese sus compañeros, ya está. Todo lo que es tema, ya, de la exposición, eso entra para el bimestral. Todos estos temas de exposición que han estado realizando sus compañeros, algunos me dieron notificaciones y he aceptado, ya, para que puedan presentar, ya. Pero ya saben, les dije, pues con la nota no iba a ser igual que los que habían presentado con tiempo. Sí, ya. Y dependiendo también de la justificación, si me han mandado los papeles, que es por salud o algo por el estilo, no que tenga que ser un caso fuerte, no hay problema, va a ser con la misma nota. Pero si de repente pues se te pasó eh, o X cosa, entonces te voy a aceptar, pero ya sabes que la nota pues no es la misma, pero vas a tener nota, que es lo importante. Y si lo haces bien, vas a tener nota probatoria, claro está. ¿Ya? Así que todas esas exposiciones son temas que van a entrar al bimestral y van a ser vistos la próxima semana. El día de hoy terminamos con evolución, que es un tema para el mensual. ¿Ya? Ahora que ya está la mayoría o un buen grupo, recordemos que la evolución es, ¿qué cosa? Es un proceso ordenado, paulatino, ¿ya? Que consiste en que un hombre se adapte, o no solamente un hombre, un animal, una planta, un ser vivo se adapte a los medios que tiene en ese momento determinado, ¿no? Les estaba comentando la vez pasada que, por ejemplo, el caso de nuestra mandíbula, la mandíbula era prominente, era grande, ¿sí? Los dientes grandes y fuertes, mandíbulas grandes y fuertes porque teníamos que desgarrar alimentos. Pero con la ley, según la ley del uso y del desuso, como ya esto no me convenía, porque ya teníamos carne cocida, porque ya utilizábamos el fuego, lo habíamos dominado, entonces por la ley del desuso lo que no se usa tiende a desaparecer. ¿Ya? Y es igual cuando lo necesitábamos, también por el uso, ¿ya? Va a haber algo que vamos a utilizar y que va a, no solamente aparecer, porque mandíbula ya teníamos. Lo que pasa con ella es que o crece o decrece según el uso y el desuso, pero no de un día para otro, pasan cientos y cientos de años para que pase eso, según ya los seres que se van acoplando al espacio y a los medios de subsistencia, que es donde vivir, qué comer y qué tomar. ¿Ya? Entonces ellos. ¿Sí? Entonces habíamos visto y habíamos trabajado algunos términos y les había dejado que fueran trabajando con respecto a qué, con respecto a los pinzones de Darwin, ¿ya? ¿Alguno trabajó acerca de los pinzones de Darwin? Levante la mano, por favor, en el Zoom. ¿Quién trabajó con respecto a los pinzones de Darwin?
¿Averiguaron de qué se refieren los pinzones de Darwin? ¿A qué se refieren los pinzones de Darwin? Porque los pinzones de Darwin es básico para entender, ¿ya? Es básico para entender qué cosa, la teoría de Darwin. Fue como un grupo de pájaros de diferentes Ya, especies. a ver, Pedro, ¿qué sabes? Lo que sepas de eso, si has leído algo, si has hecho tarea, algo, me acabas de decir que es un grupo de aves, cierto, es un grupo de aves. ¿Qué características tiene este grupo de aves peculiar que nos ayuda a entender la teoría de Charles Darwin? Ah, podría ser mi César, de, de su tamaño y la forma de sus picos. Claro, lo que veían, por ejemplo, eran las formas de sus picos y esas formas de sus picos estaban adaptados a comer ciertos alimentos. O sea, dependiendo de qué se iban a alimentar, los picos se adaptaron. O sea, el pinzón era uno solo. Se dice que cuando llegó a esta zona, ya a las islas de Galápagos, ¿no? Por ejemplo, en la zona que estuvo cada grupo, ese grupo se adaptó y su pico evolucionó para adaptarse a ese tipo de alimento específico. Entonces nos hablan de cuántas variedades de pinzones nos hablan. Como cuatro pinzones. 13 variedades de pinzones, 13 variedades de pinzones y cada uno de ellos, su pico se adaptó a lo que encontraba de comida, ¿no? Siendo estos, por ejemplo, algunos que comían insectos, por ejemplo, otros que comían hojas, ¿no? Entonces, cada uno, por ejemplo, hay otro que le dicen el pinzón carpintero, ¿ya? Hay otros que tienen, por ejemplo, lo que es el cactus, ¿ya? Dentro de su dieta. Entonces, cada uno se adaptó y el pico va a variar. O sea, fue el mismo pinzón, se dice que fue el mismo pinzón, pero como se esparció por esa isla llamada Galápagos, tenían que comer. Entonces se adaptó esa especie, porque si no te adaptas, ¿qué pasa? El que no se adapta a los cambios, ¿qué le pasa? El que no se adapta a ese lévano se muere, y es cierto. El No que no va a se, poder. el que no se adapta muere, perece, como quiere decirle, porque si te adaptas, evolucionas, si te evolucionas, es una adaptación a una nueva época, de repente, a un nuevo clima, ¿ya? Pero si de repente vas a un sitio donde no hay lo que siempre comías tú, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Adaptarte a lo que hay, porque si te quedas sin comer, te vas a morir. Igual, hablan los psicólogos en diferentes situaciones de la vida, el que no se adapta, ¿no? De repente se va a estudiar a otro colegio, va a vivir a otro sitio, ¿no? Entonces ya, si no se adapta y no, su cerebro no dice, ¿sabes qué? Estás en otro sitio, porque comenzamos a pensar, en mi colegio tal era así, mi profesor era así, mi amiga decía esto y tal, pero si ya no te adaptas, entonces te puede ir mal, ¿no? La clave del ser vivo es adaptarse a las diferentes situaciones. Y si no nos va mal, pues nos va mal porque si no nos adaptamos, entonces no podemos seguir en algún sitio, por lo menos con éxito no, ¿ya? Entonces, por eso muchos de los animales de la megafauna que no se adaptaron a los cambios van a perecer. Es por eso que vamos a resumirlo así, ¿no? Las 3 especies de pinzones de las islas de Galápagos muy probablemente se originaron de una sola especie, porque de eso se trata, de que Charles Darwin, como era un naturalista, él tomaba apunte y nota de lo que veía, lo dibujaba y describía la especie, describía la naturaleza, tanto las plantas como los animales, ¿no? Y entonces él dice que una sola especie colonizó Galápagos,
¿ya? Y esta especie provino de Sudamérica, que cuando uno o varios miembros de una especie llegan a un ambiente nuevo, pueden desarrollar ciertos comportamientos y adaptarse a las nuevas condiciones. Y formas de pico diferentes van a ahora verse en estas aves. Estas aves van a adaptar su forma de vida a lo que había que comer en el entorno, y es por eso que Darwin va a decir, si una sola especie venida de Sudamérica llegó a las islas de Galápagos y tienen ahora diferentes picos porque supieron o supo su cuerpo, porque nuestro cuerpo pertenece a un organismo sumamente complejo, se ha adaptado. Quiere decir que nosotros, los seres humanos, así como los pinzones, también tuvimos ello, la adaptación, que de repente, ¿ya? Esa melanina que tenemos en mayor cantidad algunos y en menos cantidad otros, ¿ya? ¿Es por qué? Porque el cuerpo de un grupo de personas se adaptó a ciertas características de vida en la región donde fueron a parar, porque de repente algunos se quedaron en unas zonas más soleadas con el clima, con un sol inclemente, y entonces su piel tuvo que ser ya más resistente, y es por eso que la melanina juega un papel importante cuando otros descendemos de repente o descienden de personas que no tuvieron esos climas tan fuertes y su piel no es tan oscura, no tienen tanta melanina. Pero recuerda que tener mucha melanina, también hay un punto bueno de esto. ¿Por qué? Porque te arrugas menos, ¿no? Porque esa melanina protege tu piel. Las personas que son más claras, más blancas y tienen menos melanina, tienden a formar a partir de los veintitantos, treinta y tantos, ya las patitas de gallo y algunas líneas de expresión. Pero eso también se dice que es un producto de la evolución y la adaptación a diferentes tipos y hábitats. La caja torácica más grande que tienen algunos que tienen ensanchado. Y entonces dice que porque ellos fueron a sitios de repente, o grupos que fueron a sitios de mayor altura, y tenían que tener esa caja torácica especial para todo el aire que puede entrar en esos pulmones y tantas cosas que se dicen. Entonces, por eso que estábamos hablando de ello. Si no has hecho la tarea, si no has estado repasando, si has hecho un copia y pega en un documento de Word y lo has mandado, o simplemente has copiado la tarea de tu compañero y no la has reflexionado, por favor, esto viene en el examen. Esto viene del examen, vamos a terminarlo, vamos a tratar de terminarlo el día de hoy o avanzarlo todo lo que se pueda porque tenemos que hacerlo. La ley de la herencia de caracteres adquiridos. Por favor, Emily, lee esta parte. ¿Ya? Después de la ley del uso y del desuso, aquí dice la ley de herencia de los caracteres adquiridos. Por favor, lee ello. Miss, no sé si podía agrandar porque no me sale, lo que pasa es que mi internet está lento y se demora en cargar y no sé. Ya, no te preocupes, si no anda escuchándolo, le voy a preguntar a Eduardo si lo puede leer. Eduardo, ¿lo notas? ¿Lo ves en la pantalla? Sí, Miss. Ok. Es una sucesión ordenada y gradual de los cambios continuos. Aquí, la ley de herencia de los caracteres adquiridos. Ya, Miss, disculpe. Sí, está grande ya, lo he puesto para que lo pueda leer. Ya. Se resume en el ambiente de la necesidad de alguna estructura, el organismo trata de resolver esa necesidad, en respuesta a su esfuerzo, la estructura del organismo se modifica. El cambio de esta estructura es transmitida por el organismo a su decadencia. Un A su ejemplo descendencia. clásico, a descendencia, perdón. Un ejemplo clásico es el desarrollo del cuello de la jirafa. Entonces, como habíamos visto la imagen de la clase pasada que se las mostré, que también ustedes la tienen, es que la jirafa, ¿no? Hay evidencia de que la jirafa no siempre tuvo ese cuello. O sea, quiere decir que ha tomado ese cuello o esa forma o esa estructura anatómica en una respuesta ya a una necesidad que era la de comer, ¿no? Y que poco a poco, con el transcurso de los años,
ya su cuerpo fue evolucionando para no perecer, de modo tal que tenemos unas jirafas con cuellos muy largos, pero esto es producto de la evolución, así como también de los caballos, que dice que antiguamente los caballos tenían otras dimensiones más pequeñas. Los perezosos, por ejemplo, dimensiones más grandes. Si tú has visto la película La Era de Hielo, vas a ver que sí que es un perezoso bastante grande, comparación con los perezosos que conocemos en el día de hoy. Pero los perezosos han ido cambiando sus estructuras porque ellos paran más quietos, es cierto, o podrían ser presa fácil para un depredador, ¿no? Entonces ahora son más pequeños, pueden estar en los árboles y mejor escondidos o camuflados para no ser esa presa fácil. Entonces, para poder sobrevivir se adapta a nuestro cuerpo, pero no es un proceso de un año al otro, toma cientos de años. El esfuerzo que hace de las jirafas por alcanzar las hojas de los árboles hace que crezca su cuello y por consiguiente la generación, ya, que va a proseguir a ello, va a tener el cuello más largo hasta la generación que tenemos hoy en día y que podemos verlo en el Parque de las Leyendas, unas jirafas con cuellos sumamente largos, que eso les servía para alcanzar su comida. Es cierto que en estado de cautiverio no sería necesario porque le alcanzarían la comida donde necesitan tenerla, pero en condiciones normales las jirafas tienen que tener ese tipo de cuello para poder alcanzarlo. Entonces, su cuerpo evolucionó. Tenemos aquí la teoría de Darwin, selección natural y el darwinismo, ¿sí? Me avisas, Emily, cualquier cosa, si es que ya puedes verlo mejor, me avisas ahí por mensaje. Damaris, por favor, ¿tú crees que puedas leer hasta cambio gradual? Sí, Miss. Gracias. Teoría de Darwin y la selección natural, darwinismo. En 1859, Darwin publicó El origen de las especies, donde propuso la teoría de la evolución, donde afirmaba que todos los seres vivos de la Tierra son el resultado de un proceso de descendencia con modificaciones a partir de un antepasado común. Es decir, las especies han evolucionado a partir de especies preexistentes mediante un proceso de cambio gradual. Y como les decía esa vez, es cierto, por ejemplo, los Australopithecus afarensis, anamensis, africanus y robustus, como en algún momento hace muchos años, bueno, no tantos, pero hace algunos años le mencioné acerca de Lucy, que Lucy es una Australopithecus afarensis encontrada por Donna Johansson en el Valle de Etiopía, y que le puso así por la canción que estaba escuchando, que era de los Beatles, que era Lucy in the Sky with Diamond, ¿no? Y como eran los huesos de una fémina y se va a notar por la estructura de la cadera, le pone Lucy por la canción que estaba escuchando. Pero no solamente eso, sino que se va a dar cuenta de que estos huesos correspondían a una chaparrita, por decirlo así, era bastante baja. Era, pues, no llegaba ni al 1,5 metros, ¿no? Y vamos a ver que en este tiempo, pues, así van a ser, así va a ser. ¿No? Eran de estructura baja, los brazos eran más largos, las piernas más cortas, porque tendían a colgarse de la copa de los árboles para evitar ser depredados. Comían frutos, tenían vellos en todo el cuerpo, y sobre todo en la espalda. ¿Y por qué? Porque los brazos colgaban y tendían a irse hacia adelante, las piernas más cortas. Entonces, tenían que cubrir la zona en que caía más el sol, que era la espalda. Y ahí tenía muchos vellos. Cuando el hombre comienza a hacer bipedismo y comienza a caminar en dos extremidades, ya no es necesario qué cosa que tenga mucho vello en la espalda. Si no, tenemos que tener vello en la zona donde más incide el sol. Y ahora que nosotros nos cubrimos con ropa, donde más incide el sol es en la cabeza. Por eso que tenemos ese vello en la cabeza, el cabello, porque ahí es la zona donde incide y ahí nos hemos quedado con ello. Hay casos, tengo a mi tío, mi papá, mi abuelo que ya no tiene pelo, esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia. Pero normalmente nosotros tenemos más vello aquí en la cabeza. A mí, si entonces tengo a mi tío que tiene bastante vello en la espalda, él todavía no ha evolucionado, no, esa es otra historia, ¿no?
por si acaso. Pero en general estaban cubiertos de vellos porque se tenía que proteger del sol porque no había ropa que los proteja. Después, claro está, cuando su cerebro va a ir evolucionando, va a ir creciendo, se van dando cuenta que ellos pueden hacerse su vestimenta, porque si tienen más frío se pueden abrigar más. ¿No? Los animalitos andan por ahí y entonces solamente cuando tiene más frío van a una zona donde pueda estar tanto secos como calientes. Ellos van a dominar el fuego y entonces se van a calentar, después van a hacer ropa y entonces van a haber cambios bastante sustanciales, los cuales van a llevarlos a hacer cambios superiores hasta que su cerebro va evolucionando tanto así que ahorita estamos sentados conversando, ¿no? Acerca de este tema. Bueno, vamos a seguir por acá. Ahora me ayuda. Bianca, Bianca, por favor, lee esta parte de aquí hasta medio ambiente. Estos cambios operan mediante la selección natural. Darwin propuso que aquellos seres vivos que poseían mejores adaptaciones al medio ambiente tienen más probabilidad de sobrevivir y producir mayor cantidad de descendientes que aquellos organismos con adaptaciones menos útiles. Entonces los primeros son seleccionados naturalmente, resultando organismos bien adaptados a su medio ambiente. Se supone que ahorita los que estamos aquí presentes, los que nos estamos ahorita mirando, bueno, ustedes me miran y yo algunos de ustedes porque los demás no prenden la cámara, pero ese es otro asunto. Entonces, pero ahorita los que estamos presentes, ya, somos los organismos mejor adaptados al medio ambiente. O sea que nosotros les ganamos ¿a quién? A los Australopithecus, afarensis, anamensis, africanos y robustos, le ganamos al Homo habilis, a Homo erectus, a quienes, al Neanderthal, al de Cro-Magnon, hasta que nosotros somos el organismo mejor adaptado a este tiempo, ¿no? O sea, el mejor de los homos, ¿no? Nosotros somos el Homo sapiens sapiens. No, se supone que somos lo mejor de lo mejor, porque somos los mejores adaptados, porque los demás no pudieron. O sea, el Homo habilis existió, pero después ya no. Entonces se están dando cuenta de que se supone que nosotros somos, ¿ya?, ese ser adaptado especial para esta época, pero que también se dice, y algunos desechan estas teorías, pero también se dice que la evolución se va a seguir dando, o sea que vamos a seguir evolucionando, ¿no? Que en algún momento decían hace muchos años que no íbamos a tener necesidad de salir de casa. Cuando me lo dijeron eso hace muchos años lo veía bastante difícil, ¿no? O no tan realizable, pero después de la pandemia me doy cuenta que podemos hacer eso, ¿no? Podemos quedarnos en casa, que nos traigan delivery, podemos trabajar remotamente, estudiar remotamente, ¿no? Y hasta algunos tienen enamorados, enamoradas remotamente, o sea, todo es así. Podría ser eso, ¿no? Y según ellos, según esa teoría que hace muchos años la habla, los dedos serían más largos. ¿Por qué? Porque solamente todo sería teclado, la cabeza más grande, los ojos más grandes, es más, ni párpados, porque todo el día estaríamos en pantallas, ¿no? Los ojos más grandes, las piernas más cortas, porque ni siquiera nos desplazaríamos mucho. Prácticamente están hablando de la figura que conocemos como un extraterrestre. O sea, quiere decir que los que dibujan a los extraterrestres han dicho de que eso sería el mayor grado de evolución, ¿no? Porque esos seres, pues, se desplazan supuestamente, pues, en naves, no tienen mucha necesidad de estar caminando tanto, entonces no están tan desarrolladas las piernas, ¿no? Y entonces después vemos que esto que hablaron de Wall-E en algún momento no es tan lejano, ¿no? Que se acuerdan de Wall-E, de todos estos que están sentados en sillas y se desplazan nada más con botones y todo ello, ya, algo así. Entonces, eso te habla, ¿no? Hay algunas teorías y otras dicen, no, imposible, nunca vamos a llegar a eso. Bueno, esperamos que no. Gical, ¿puedes leer el neodarwinismo, por favor? ¿Lo ves? Oh, sí, Miss. Surge Gracias. durante el siglo 20. X, el siglo XX, y ayudan a explicar la evolución por selección natural con los aportes de la genética, la sistemática y la
Paleontología. Los genes responsables de las mejores adaptaciones aparecerían en mayor cantidad a medida que pasan las generaciones hasta hacerse únicos en una población. Si en un primer momento estos genes son muchos, la población terminará teniendo una constitución genética muy diferente a la inicial, apareciendo una nueva especie. O sea que el neodarwinismo nos dice que si nosotros, pues a medida que nos vamos adaptando, nuestros genes, que son los responsables de mejorar nuestra situación de vida, o sea, de adaptarnos a estas nuevas situaciones, ¿ya? Si van aumentando esos genes en la población, terminaríamos siendo una persona diferente a la inicial. O sea, así como el Australopithecus después pasó al Homo habilis y del habilis al erectus y del erectus al sapiens y del sapiens al sapiens sapiens, ¿no? De repente hay un escalón más, puede haberlo más adelante. Si de repente nosotros nos adaptamos a un nuevo ambiente que de repente nosotros mismos creamos por la contaminación, por la inconsciencia y todo ello, de repente nuestro cuerpo se adapta a ello, se adapta a esta nueva situación de vida y de repente comenzamos a cambiar, no ahorita, no mañana, no nosotros, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos de repente, que de repente ni siquiera los vamos a conocer, pueden cambiar y pueden mirar la foto tuya, oye, ¿qué así éramos? ¿No? ¿Por qué? Porque ahora pues tenemos otras condiciones de vida, hijo, y hemos tenido que adaptar nuestros cuerpos y eso se hizo de manera natural. Porque la evolución es un proceso y no pasa de un día para otro, a veces pasan cientos de años. ¿Ya? Muy bien, Pedro, ¿me quiere decir algo? Sí, me dice, el profesor me dijo de que si usted desea, quiere más tiempo para terminar su clase con normalidad. Ah, ya, Sí, profesor Rubencito. necesita más tiempo. Muchas Sí. gracias. Cualquier cosa, si nos demoramos un poquito más, ustedes cuando regresen con el profesor Rubén le dicen que estuvieron conmigo, por favor, ¿sí? Para que no haya ningún problema. Muchas gracias por indicarme. Por ahí también leo que Emily me dice de que ya puede ver bien la pantalla, así que aprovechando, Emily, lee esta parte de aquí y después me ayuda Jessie, ¿ya? Emily, por favor. Ya, mis pruebas de la evolución. El proceso evolutivo es difícil de apreciar por lo que su estudio se basa en pruebas o evidencias. 1. Paleontología es el estudio de los fósiles. La paleontología intenta reconstruir una imagen de los organismos primitivos. Una serie de fósiles ordenados en forma de secuencia es la única evidencia posible del curso histórico de la evolución. Muy bien, por acá, a ver, antes de seguir, por acá me preguntan si tanto Lamarck como Charles Darwin están de acuerdo con la ley del uso y del desuso. Recuerda de que las leyes, ya, algunos sacan leyes y de esas leyes se apoyan otros. Quiere decir, cuando yo saco algo, por ejemplo, imagínate que yo estoy terminando una carrera y entonces yo hago mi tesis y yo digo, como bien decía tal y cito, o decía tal y cito, quiere decir que las leyes o las teorías de otros anteriores a mí ayudan a que yo pueda estructurar la propia. Quiere decir que las leyes o los descubrimientos o las teorías antes de Darwin ya se ayudaron igual a la mar, o sea, quiere decir que había una base anterior, pero también hay una cosa que tenemos que saber con respecto al contexto histórico. No eran aceptadas en ese tiempo. En ese tiempo decía, todos provenimos de Adán y Eva, punto, se cerró. Tú dices otra cosa, estás mal, eres malo y deberías morir, ¿no? Se está bromeando, no, así, literal, eran muertos, no solamente, pues, de quitarles, pues, la vida biológica, sino también la vida social económica. Cuando la iglesia te quitaba, ¿no? Te quitaba, por ejemplo, por decirlo así, su nuencia, o te desterraba de ella, por decirlo de alguna manera, te sacaba de la iglesia, es como si hubieras muerto en vida, porque de la iglesia es donde tenías identidad, porque todos los papeles lo hacía la iglesia en ese tiempo, ahorita está separado. Entonces,
Solamente te lo digo para que sepas que todos los que estuvieron haciendo todas estas teorías no fueron bien vistos, estuvieron en peligro ellos y su bienestar por evidenciar cosas que realmente pasaban. Pero como nos decía Emily, regresando a Emily, paleontología es el estudio de los fósiles. Los paleontólogos, ¿qué cosa hacen? Reconstruyen la imagen de organismos primitivos, ¿no? Muchas veces vas a ver que en los museos, por ejemplo, si has visto una noche en el museo o si has ido a un museo donde están la reconstrucción de los animales, hay un museo que está, a ver, Arequipa Arenales, en Arenales, que pertenece a San Marcos, el cual tiene la reconstrucción de restos fósiles, ¿ya? Entonces vas a ver que los paleontólogos han trabajado ahí muy bien porque han recreado, según la estructura de unos huesos, han recreado los otros y han completado. Y con eso nos permite ver qué cosa, la megafauna, cuáles fueron los animales que vivieron por aquí, ¿no? Y cuáles son los que, porque ustedes saben que nosotros somos el nuevo continente, quiere decir que vinieron oleadas hasta aquí, tanto de personas como de animales, ¿ya? ¿Y qué animales llegaron aquí? ¿Qué animales ya existían en el antiguo continente? Todo ello es estudiado gracias a los paleontólogos, ¿no? Siguiente, Jessie, por favor, ayúdame con la parte 2 donde dice anatomía comparada. ¿Ya? Hasta anólogos. ¿Ya? ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta donde dice ala de un ave. Ok, Miss. Anatomía comparada. Estudiando los organismos vivos se encuentran estructuras homólogas. Son aquellas estructuras con el mismo origen embrionario y diferente función. Ejemplo, el ala del murciélago comparada con el brazo del hombre. Estructuras análogas. Son aquellas estructuras con diferente origen embrionario y misma función. Ejemplo, el ala de un insecto con el ala de un ave. Ya fíjate, aquí anatomía, recuerda lo siguiente, anatomía es estructura y fisiología es función de esa estructura. Cuando te hablan de anatomía comparada, ya, aquí te dicen estructuras homólogas, o sea que cumplen, ya, una función casi similar. Por ejemplo, ya, nosotros hablamos, ya, de nuestras extremidades superiores y son los brazos, pero cuando hablamos de un ave serían pues las alas. Si hablamos de un murciélago también las alas, ¿no? Serían su estructura superior, ¿ya? Entonces podemos hacer una comparación entre el hombre y sus brazos y las alas de un murciélago. Pero si hablamos de análogas, quiere decir que son alas en los dos, ¿ya? Son alas en los dos cumplen la misma función, ¿ya? En cambio, las homólogas, las de arriba, ¿ya? Tienen el mismo origen embrionario, pero cumplen diferente función. ¿Cómo así? Si son estructuras que están en la parte superior, sí, pero para las aves, no, o para los murciélagos les sirve para volar, pero para nosotros, los brazos, nos sirve para coger herramientas, realizar otras, de repente construir, para comer, para adherir algo, para asir, ¿no? Eso es lo homólogo. Pero lo análogo es que los dos tienen alas, tanto el insecto como las aves, pero la forma, la estructura, a pesar que funcionan para lo mismo, y ya, tiene diferente estructura, o sea, tiene origen embrionario y la función igual, pero la estructura es diferente. Ya, estructura es diferente. ¿Sí? Embriología comparada. Tenemos por aquí, a ver un ratito, ¿quién me dice algo? Ay. Está bien. Aquí tengo embriología comparada. Los vertebrados tienen un desarrollo embrionario similar. O sea, todos los vertebrados, porque tú y yo somos vertebrados, tu gato que anda por ahí, tu perrito que de repente está ladrando, ya, la paloma también, ya, que está por ahí volando, ya, todos ellos o todos nosotros tenemos, ¿qué cosa? Un desarrollo embrionario similar.
Vertebrados, recuerda que vertebrados es porque tenemos esa columna vertebral, y embrionario viene desde que nosotros pues hemos sido concebidos y estamos formándonos en el vientre de nuestra madre. Cuando estamos formándonos en el vientre de nuestra madre tenemos un desarrollo parecido. Es más, cuando hay estas peleas en internet que han parado un poco, pero seguramente de ahí regresan estas peleas. ¿Cuál peleas, mis? Las peleas acerca de los, pro vida, con los que dicen, mi cuerpo, mi decisión y etc. Ya, cuando hay estas peleas van a ver que van a haber imágenes en las cuales yo vi una imagen, ¿no? Que yo ya sabía a lo que se refería, ¿ya? Porque yo utilizo estas imágenes para mi clase, ¿no? Una imagen como la de las 5, ¿ya? Y entonces decían, estaban hablando, sí, ¿no? Este ser lo debemos cuidar. ¿Ustedes qué opinan? Entonces la gente pro vida comenzó a decir sí, tal, 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 tal. Y las personas de mi cuerpo, mi decisión ponían ahí, ya, pues te cuento, pues eso es un cerdo, que no sé qué, jajaja, y se burlaban y todo ello. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así estaban en eso? ¿Por qué? Porque el desarrollo embrionario de un gato, de un perro, y diferentes animales, ¿no? Si tú lo ves hasta cierta parte de la secuencia, es similar, y después va cambiando, ¿sí? Ya, nada más que a veces no todos lo sabemos, ¿sí? Y algunos se burlan de la ignorancia de otros, ¿ya? Y toman ese argumento para defender otro argumento, ¿no? Y a veces eso es una falacia, como ustedes de repente lo pueden de repente estudiar ya en filosofía, ¿no? Pero bueno, acá entonces dice que en estadios, ¿ya? Embrionarios tempranos, todos desarrollan cola y branquias. ¿Ya? Una explicación posible es que haya habido un ancestro vertebrado común. O sea, hay una teoría que hasta hay una canción de Miki González que ustedes ni lo conocerán porque es antiguo como yo, ¿no? Y es más antiguo que yo, que habla que dicen que la vida comenzó en el mar, debe ser así porque es un lindo lugar y la. ¿Ya? La cosa es que sí hay una teoría que dice que de repente todos provenimos del mar. Y por eso que todos al principio tenemos, ¿qué cosa? Una cola y tenemos branquias. Y después vamos cambiando, mutando, hasta lo que somos, o sea, lo que son ustedes, los perritos, los gatos y todo lo demás. O sea que en un primer momento de nuestra vida tenemos un parecido. Nosotros en un momento de nuestra vida, cuando vamos a ver, ¿no? El próximo año, ustedes conmigo, con cualquier otro profesor o en la academia, vean cómo es un embrión, van a ver que tienen colita. Y ustedes se van a ver que así yo era, tenía colita, sí tenías colita. Como los Super Saiyajin, sí, claro. ¿Ya? ¿Y eso dónde quedó ahorita? En tu coxis. Eso quedó hasta tu coxis. Ahí, si tú te tocas hasta el punto de que termina tu espalda, ahí está tu coxis y esa es tu colita. Tu colita no desarrollada. Hay una película que también muestra eso porque también hay deformaciones genéticas en las cuales hay personas que nacen con cola, con esa estructura de cola, como una colita cortadita, pero una colita. Bioquímica comparada. Los estudios de ADN y ARN, proteínas y demás moléculas orgánicas han ayudado a descubrir semejanzas y parentescos entre los seres vivos. Es por eso que han comparado a los monos, por ejemplo, a los primates con el hombre y han dicho de que tienen, ¿qué cosa? Hasta cierta cantidad de coincidencia, un gran porcentaje de coincidencia dentro de ¿qué cosa? De su ADN, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos, mira, este es el pez. Esta es una salamandra, ¿no? Y este de acá es una tortuga, un pollo, un cerdo, un ternero, un conejo y el hombre. Pero fíjate en el 1 en romano. En el 1 en romano estamos muy parecidos, ¿no? Estamos muy parecidos. ¿Ya te das cuenta? ¿Ya? Y por ejemplo, esta estructura, si tú quieres ver, por ejemplo, una estructura embrionaria de una salamandra, ¿ya? Cómprate un ajolote o busca en internet ajolote. El ajolote tiene una estructura embrionaria, o sea, es como si no hubiese evolucionado el ajolote, porque la salamandra ya va dejando algunas cosas. El ajolote va a tener una estructura como de una salamandra, ¿sí? Una no evolucionada al parecer.
¿ya? Pero bueno, entonces nos damos cuenta de eso, después tenemos la tarea y a ver, aquí tenemos que dice la teoría de la mar, por ahí qué cosa es la evolución, que es más para poder hacer como un repaso, ¿ya? Antes que se vayan, por favor, porque también me están esperando los pequeños de cuarto de primaria. Primero, muchas gracias, Gical, Pedro, Damaris, Jessy, ¿no? Por prender la cámara, gracias por no hacerme decirlo tanto, ¿ya? Porque a todos mis alumnos los quiero, pero a los que prenden la cámara los adoro, ¿sí? Muchas gracias. Ahora sí, no se olviden que la próxima clase vamos a ver qué cosa, vamos a ver los videos acerca de anomalías genéticas, ¿ya? Así que si alguien todavía que me pidió el permiso de mandarlo, todavía no lo ha mandado, tiene la oportunidad. Oye, sácate 12, 11, pero aprueba, ¿ya? Así que ya sabes, ya te estoy dando esa oportunidad, ¿sí? ¿Ya? Me avisas, me escribes ahora, ya escríbenme, porque todavía corto, pero ya sabes, la próxima clase. Pero mis anomalías genéticas, ¿viene el examen mensual? No, viene hasta evolución. Viene hasta evolución, ¿sí? Ya, entonces, si tienes alguna pregunta para el examen, si tienes alguna duda o consulta, escríbeme. No he estado pudiendo responderle a algunas personas, ahora sí les respondo, porque he tenido muchas cosas, pero no se preocupen, ahora sí les respondo de algunas curiosidades aparte que tienen. Vamos a tratar de responder el día de hoy. Por favor, estudia, aprende, conoce, chico, chica, no importa, estudien, ¿ya? Porque el conocimiento te da fuerza, la fuerza es poder y te va a ayudar a ser mejor en la vida, ¿sí? Así que no digas, ay, es que para el mensual abro mi cuaderno, abro mi separata, lo busco en Google o le pregunto a mi amigo por WhatsApp. Sí, lo puedes hacer, pero para el examen de admisión, para la vida, lo que te queda del colegio, no te engañes, así que trata de estudiar, ¿sí? Bueno, nada más. Te dejo, cuídate, que te vaya bien en tu tutoría y hasta luego. Cualquier cosa, me escriben si tienen dudas. Si quieren También un repaso, cuídense. también me escriben. Hasta luego, chao. Chao, mis, cuídense. Chao, mi. Chao.